estaría conversando con los abogados de Antonio Peter de la Rosa, conocido en el mundo de la música como Omega. Los eché a la candela y dije, ellos son los responsables de que Omega hoy vuelva a la cárcel y no duerma en su casa o esté en una fiesta. Yo decía, si Omega sale ayer, tiene una fiesta por la noche y va a hacer todo el dinero del mundo cuando salga. Pero no fue así. Para aclarar qué pasó, quién se confundió, quién cometió el error, hubo error, fue una secretaria, confundió. Digo lo de la secretaria por otras cosas que ahorita voy a explicar. Vamos a presentar entonces a estos dos abogados, Jorge del Valle y César Ruiz, que nos acompañan esta noche en la Hora Cero de Telenoticias. Gracias por venir. A ustedes. Gracias. Y sáquenos entonces de la duda, quizás el que metió la pata fui yo anoche, nada, y los responsabilicé de que Omega volviera, que por cierto tengo que decirle, ayer vi a otra persona hablar con la prensa, vi a otra persona caminar por los pasillos de la Fiscalía, vi a otra persona hablar con ustedes, quizás ante una cosa de esta y toda la expectativa que uno se cree, y quizás ninguno de ustedes ha pasado por lo que ha pasado Omega, con razón o no, pero un juez entendió en algún momento que él había cometido un delito y por eso, dentro del marco de la ley, está cumpliendo esa pena. Que le digan, verse a un tilín de estar en su casa en una fiesta, en una tarima y volver para atrás para salir por el techo. Sin embargo, volvió a su recinto carcelario sin estridencia. Tranquilo, ni sin nada. también. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué realmente pasó? Lo que pasó ayer, de verdad que tiene poca explicación, aunque no lo crea. Nosotros interpusimos la semana pasada una acción de amparo. Cierto que lo hicimos, ¿eh? ¿Qué cosa es una acción de amparo? Un amparo lo que procura es una acción judicial que procura que un juez ampare a una persona en sus derechos fundamentales. El habeas corpus es lo mismo, pero en respecto a la prisión ilegal. Entonces, la Constitución y la ley establece que el amparo puede tutelar todos los derechos fundamentales, excepto lo que tutela el habeas corpus y el habeas data. Ahí estamos correctos. Ahí Muy bien, estamos correctos. correcto. Se interpone el amparo. Lo que se imponía era un amparo. Claro, porque lo que estábamos estableciendo es que la decisión del juez de ejecución de la pena del 9 de marzo del 2017, que revoca la suspensión de la sentencia, esa decisión es nula porque ataca, o más bien viola, los derechos fundamentales. De su defendido. De Antonio Peter de ¿En la qué Rosa. sentido lo viola? Derecho de defensa. ¿Y por qué derecho de defensa? Cuando a Omega lo meten preso en marzo del año pasado, el 8 de marzo, porque faltó a una audiencia de control, solamente por eso. Hay que decir, y escúcheme que yo... No hay problema. Pero hay que decir que Omega había salido en libertad condicional, si mal no recuerdo, Así mismo es. y que en función de haber supuestamente violado esa condicionalidad que impone que usted tiene que ir ante un juez cada cierto tiempo o ir a firmar un libro. No, quizás Ese es el problema, que no es eso. Que no es eso. No es eso. Ajá. La sentencia que da la pena suspendida, le pone 12 causas. El control no es una de las causas, porque la ley, el Código Procesal Penal establece el control, pero el control solamente lo ejerce el juez de ejecución de la pena para llevar un control, valga la redundancia, de las condiciones impuestas por el juez. Ciertamente, él faltó por días, al el segundo control. Al primero ya había asistido. Al segundo falta por días. Él se presenta voluntariamente el 8 de marzo y ahí lo apresan. Claro. En la tarde. ¿En qué consistía el control? Ir a presentarse ante a presentarse para determinar si se habían cumplido o no. Ya. O se Bien. estaban cumpliendo. O se estaban cumpliendo. Al día siguiente lo presentan ante el juez el 9 de marzo a las 9 de la mañana. El abogado que tenía Omega entonces le pide al juez, miren, como ayer lo apresaron, permítanme aportarle a ustedes como medio de defensa las pruebas de que él está cumpliendo. Claro. Deme horas solamente para eso, que es un proceso razonable. Se lo negaron. El Roberto. juez se lo negó. Se lo negó. Luego, eso es una violación al derecho de defensa. Luego, el tribunal no se recoge en la sentencia en ningún momento que la fiscalía haya aportado las pruebas de que él no había cumplido absolutamente nada de eso. Y por último, que es la falta de motivación debido al proceso,
El tribunal en un párrafo solamente dice, porque faltó al control, se revoca la pena suspendida. Faltar al control no es óbice, no es un paso para suspenderle la prisión suspendida, valga la redundancia, a Omega. Entonces no debía revocárselo única y exclusivamente porque faltó. A él no se le dio una orden de arresto, a él se le dio una orden de conducencia. Claro. ¿Me explico? ¿Para qué? Para presentarse al tribunal Y explicar. Y explicar si estaba o no cumpliendo los 7 incisos que establece la sentencia. Que, ojo, como muy bien dice el doctor del Valle, en ningún momento menciona dicha sentencia que hay una audiencia de control. Básicamente esos son los puntos por los cuales nos fuimos por el recurso de amparo. O sea, para en su momento el juez concederle la revocación de aquella pena y darle una libertad condicional, ¿qué le obligaba? Lo que usted dice en marzo del 2017. Ajá, antes. Antes. Sí. No, lo que tenía que ver era solamente si estaba cumpliendo o no. Ya. Pero no hay elementos de prueba que digan que ni estaba cumpliendo o estaba cumpliendo. O sea, él tomó la decisión de manera arbitraria, que es el tema. Entonces, como estamos atacando una decisión jurisdiccional, nos fuimos por el amparo. Ahora, el Tribunal Constitucional, en sentencia 310 del año 2015, establece que si el juez de amparo entiende en su convicción de que no es un amparo, sino un habeas corpus, en tanto que ambas son acciones constitucionales, por obligación y automáticamente debe recalificarlo. Ahora, Roberto, ¿cuál fue el problema? El lunes 17 de diciembre, el juez de forma oficiosa recalificó y dijo, aquí no hay amparo, es habeas corpus. Y emitió la fijación de la audiencia y nos convocó para habeas corpus, pero no para el lunes. ¿Y el juez lo puede hacer así? Sí, lo puede hacer así. De manera oficiosa. Correcto, y hasta en audiencia lo puede hacer. Ya, y en audiencia también. Claro. O sea, él consideró que no aplicaba el recurso de amparo, sino el habeas corpus, que como bien usted explicaba, doctor, se aplica cuando hay una prisión ilegal o una... Claro, lógico, ese es el tema. En el amparo nosotros establecíamos que por la decisión jurisdiccional entendíamos que había un amparo. Claro, como esa decisión jurisdiccional, si se anulaba, que es lo que procuramos, se libera a la persona, bueno, entendíamos. Si el juez no acoge el amparo, por obligación tiene que irse por el habeas corpus. Claro. No había, eso es un riesgo mínimo o calculado que teníamos ahí. Y estábamos pensando de explicarlo en audiencia. No fue necesario porque el lunes se emite ese auto de designación de apoderamiento y de fijación de audiencia en el cual el juez recalifica y nos convoca vía telefónica para el martes a una acción en habeas corpus. Y nosotros fuimos y expusimos en habeas corpus, no en amparo. Entonces el juez... En función de la recalificación que había hecho el juez... El mismo juez. De manera oficiosa 24 horas antes. Por supuesto. Exacto. Entonces, mal podría el juez declarar inadmisible una acción que ya no existe, que era el amparo, para luego obligarnos, o conminarnos más bien, a que introduzcamos un habeas corpus cuando ya estábamos en un habeas corpus. Claro. Es que estábamos en un habeas corpus. Porque él mismo lo había decidido. Correcto. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Cuáles son los elementos que nosotros no entendemos? Y fue lo que dije al principio. A nosotros se nos convoca realmente vía telefónica el martes en la tarde, a eso de las 4 de la tarde, para comparecer el lunes en la tarde para comparecer el martes en la tarde. Sin embargo, y eso lo pudimos ver hoy porque esto es secreto de Estado, Roberto, sí. No se puede ver nada de eso. El expediente que es público, no dejan ver a nadie eso. No lo dejan ver. Este auto de apoderamiento y de fijación de audiencia nos convoca, o nos debió convocar, para el lunes 17. Y además debió notificarse a cada una de las partes. Claro. A nadie se ha notificado eso. El juez, sin que hubiera un auto, sin que mediara otro auto, desconoce este, o celebró una audiencia, quién sabe, desconoce este, que designaba además, porque es muy confuso, al Tribunal de Ejecución de la Pena para conocer del habeas corpus. El juez omite eso, se autodesigna, sin que hubiera auto alguno, y nos convoca por teléfono para ir al día siguiente, a todas las partes. A conocer un habeas corpus. A conocer un habeas corpus. O sea, es un poco extraño todo esto, ¿eh? Entonces, luego viene el tema de que la Fiscalía, en todo momento, presionó al juez para suspender la audiencia con la única finalidad... ¿Y cómo le conta a usted que lo presionó? Ahí voy. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Y eso es fácilmente constatable.
para el público incluso. Sí. En el Instagram que usted puso ayer, la noticia sobre nosotros, de hecho, lo hace con un video. Sí. En ese video yo aparezco de espalda, aparece Omega que están quitando las esposas. Exacto. Yo aparezco después de Omega, en estrados ya, arreglando mis ajuares. Frente a mí está dos fiscales hablando con el juez. A la izquierda está el fiscal que le tocaba litigar. A la derecha de ese fiscal está el fiscal coordinador del litigio. Y luego el juez. Y se puede apreciar que yo me acerco al estrado para ver qué está pasando. Claro. Y el juez me dice a mí, ellos están pidiendo un reenvío. Yo le digo, magistrado, es un habeas corpus. Aquí no se puede reenviar. O suspender la audiencia, más bien. Aquí no se puede suspender. Y él me dice a mí, bueno, vamos a dárselo, por favor, porque y intenten llegar a un acuerdo con ellos. Vamos a ver cómo manejamos esto. Así le dice el juez. Sí. Así es. Ahí se suspende, o sea, se recesa más bien, y nos llevan a hablar con el fiscal titular, quien nos pide a nosotros que suspendamos la audiencia para ver cómo manejamos un acuerdo, un esquema, y le decimos, bueno, pudiéramos hacerlo, pero es que por ley no podemos suspender la audiencia. En eso ha pasado hora y media, Roberto. Sí. Subimos de nuevo, no se puede suspender la audiencia, pero el fiscal continúa con la presión, y el juez se denota como atribulado, como complicado se le nota.